Todo se rompió en silencio. Mientras Trump decía que todo va bien, dentro de la oficina oval se activó el modo emergencia. Esa es la paradoja. Un presidente que proyecta control público, pero convoca reuniones urgentes a puertas cerradas. Y esto no es solo política lejana. Lo que está pasando redefine cómo el poder reacciona cuando siente que pierde el control. Y eso siempre termina afectándote a ti. Según el contenido, la alarma no viene solo de sus críticos habituales. Viene de algo mucho más peligroso para cualquier gobierno, una base que empieza a fracturarse. Llamados a impeachment, exigencias de investigaciones, presión desde dentro y fuera. Eso no es ruido, es señal. Trump luego publica que tuvo una muy buena conversación con autoridades locales. Pero aquí está el detalle incómodo. Esas mismas personas habían sido atacadas días antes. Algo no encaja. Y cuando un relato cambia tan rápido, no es estrategia, es reacción. La pregunta no es si hay crisis. La pregunta es, ¿qué los obligó a reunirse de emergencia? Y lo que viene después lo deja aún más claro. El evento central no es solo la reunión de emergencia, es el patrón que se empieza a repetir alrededor de ella. Según el contenido, mientras dentro de la Casa Blanca se hablaba de crisis y reuniones urgentes, afuera el mensaje era completamente distinto. Normalidad, control, conversaciones productivas, dos narrativas corriendo al mismo tiempo. Aquí entra el marco real del problema. No estamos viendo una decisión aislada, sino una cadena de reacciones, llamados públicos a impeachment, exigencias de procesar a funcionarios clave, acusaciones relacionadas con muertes en centros de detención de ICE y, casi en paralelo, movimientos confusos dentro del aparato de seguridad fronteriza, incluyendo lo que parece ser la degradación o salida de Greg Bevino como jefe de la patrulla fronteriza, aunque, según el propio contenido, nadie logra aclarar qué está pasando realmente. Eso es importante, porque cuando incluso el poder no puede explicar sus propios movimientos, algo se está desordenando. Pero aquí está la pregunta que cambia el ángulo. Si todo estuviera bajo control, ¿por qué tanta urgencia y tanta contradicción al mismo tiempo? Porque a partir de aquí, la historia deja de ser defensiva y empieza a escalar. Hay una afirmación fuerte que atraviesa todo el contenido. El gobierno no solo está reaccionando, está perdiendo el control del relato. Y el primer golpe de prueba viene de un detalle concreto. Según el material, Trump aseguró públicamente, "I just had a very good telephone conversation with Mayor Jacob Frey of Minneapolis. Lots of progress is being made." Esa es la cita. Eso es el hecho. Ahora viene lo que significa. Días antes, esas mismas autoridades habían sido atacadas por el propio entorno de Trump, acusadas de delitos, incluso de insurrección. El cambio no es sutil, es abrupto. Y cuando un líder pasa de exigir procesamientos a agradecer conversaciones productivas, no es coherencia, es corrección de emergencia. Pero aquí está lo que casi nadie dice en voz alta. En ninguna parte del mensaje Trump explica qué cambió. No hay retractación, no hay aclaración, solo un giro completo de tono. Notice what's missing. Y mientras ese giro ocurre, el contenido muestra algo más inquietante. Ni siquiera dentro del propio aparato del gobierno hay claridad sobre despidos, degradaciones o decisiones clave. Todo aparece descrito como unorganized, murky and a lie. Cuando el mensaje externo se suaviza y el interior se vuelve caótico, eso no es estrategia, es presión. Y a partir de aquí, la evidencia se vuelve todavía más difícil de ignorar. A partir de ese punto, la situación deja de ser solo política y empieza a normalizar algo peligroso. El contenido muestra cómo la tensión se filtra directamente a los medios afines al gobierno. En Newsmax, por ejemplo, un presentador entra en pánico en cámara al confundir un teléfono negro con un arma. Esa escena existe, está en el material y no es anecdótica. Porque cuando el miedo se transmite en televisión, se amplifica, no se informa, se contagia. Y eso ya lo hemos visto antes, no como teoría histórica, sino como patrón de poder bajo estrés. Cuando el control se debilita, el sistema baja el umbral del pánico y sube el volumen de la sospecha. Ahora observa cómo esto se vuelve rutina. En Fox, figuras del propio aparato repiten que apoyan plenamente la segunda enmienda,
pero inmediatamente advierten que no es inteligente portar armas en ciertas situaciones. Las palabras dicen una cosa, las condiciones dicen otra, y esa contradicción empieza a sentirse normal. Aquí es donde la historia escala, porque lo que antes era una excepción, restricciones ambiguas, mensajes dobles, miedo televisado, empieza a presentarse como sentido común. Y cuando algo que debería alarmar se vuelve cotidiano, el sistema ya cruzó una línea. Lo que viene después hace que esa línea sea imposible de ignorar. Aquí aparece el segundo golpe de prueba y es más pesado. Ya no es solo discurso mediático, son contradicciones directas entre lo que se dijo y lo que ahora se empieza a admitir. Según el contenido, incluso figuras republicanas comienzan a romper el silencio. El congresista Blake Moore, vicepresidente de la Conferencia Republicana de la Cámara, revisa el caso de la muerte de Alex Jeffrey Prey en un operativo de ICE y dice textualmente que claramente requiere una investigación en profundidad. También afirma que no vio nada que respaldara la versión oficial de que Prey estuviera blandiendo un arma. Eso importa mucho, porque esa caracterización había sido usada para justificar la actuación inicial. Y cuando un miembro del propio partido dice que esa versión no está respaldada por la evidencia, el relato se agrieta desde dentro. Luego viene algo todavía más delicado. El senador John Curtis pide una investigación transparente e independiente, critica la respuesta prematura del DHS y afirma que sacar conclusiones sin hechos socava la confianza pública. Esa es la frase. Esa es la señal. Palabras públicas de cautela. Acciones previas de juicio rápido. Una brecha que ya no se puede ocultar. Y cuando la contradicción llega a este nivel, ya no hay marcha atrás. Lo siguiente empuja todo al borde. Y entonces la historia entra en modo saturación. No con un solo evento, sino con varios ocurriendo casi al mismo tiempo. Primero, según el contenido, crecen los llamados a boicotear el Mundial. Un ejecutivo del fútbol alemán pide públicamente no asistir. Luego, el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, lanza una advertencia directa: Stay away from the United States. No es un activista, es una figura central del sistema deportivo global diciendo que algo no está bien. No. Al mismo tiempo, Trump envía correos masivos a sus propios seguidores. El asunto dice: I am President Trump. You've been audited by Trump. Eso está en el texto. El mensaje genera urgencia, miedo, cuenta regresiva. Complete the Trump audit before midnight. No es gobierno, es recaudación bajo presión. Y mientras ese clima se acelera, aparece otro dato duro. El desempleo de largo plazo en Estados Unidos alcanza su nivel más alto en 4 años. Personas pasando meses sin encontrar trabajo, mientras el mensaje oficial insiste en que todo es increíble. Eventos distintos, ritmos distintos, pero ocurriendo juntos. Eso no es estabilidad, es sobrecarga. La pregunta ya no es qué pasó ayer. La pregunta es, ¿qué ocurre si esto continúa? Ahora cambia el ángulo, porque todo esto deja de ser abstracto y empieza a tocarte directamente a ti. Según el contenido, más de 30 personas murieron el año pasado en centros de detención de ICE. Este año ya se habla de entre 7 y 9 más. Nombres concretos aparecen: Renee Nicole Good, Alex Jeffrey Prey. No son estadísticas. Son personas que no salieron con vida de un sistema que opera lejos de las cámaras. Y mientras eso ocurre, el discurso público se vuelve confuso, contradictorio, apresurado. Versiones oficiales que cambian, justificaciones que no resisten revisión. Y cuando incluso senadores dicen que se está socavando la confianza pública, eso tiene un efecto real en la vida cotidiana, en cómo la gente percibe a las instituciones que deberían protegerla. Porque cuando el poder entra en pánico, las consecuencias no se quedan en Washington. Se filtran a aeropuertos, a fronteras, a empleos, a decisiones que afectan a personas comunes que nunca pidieron estar en medio de una crisis política. Aquí es donde la historia se vuelve incómodamente cercana. Si esto te resulta familiar, si has sentido esa mezcla de incertidumbre y contradicción, dilo en los comentarios. Y aún falta entender lo más importante: cómo el sistema permite que todo esto ocurra al mismo tiempo. Para entender por qué esto sigue avanzando, hay que mirar el mecanismo, no el escándalo. El contenido muestra un patrón claro.
Cuando el poder siente amenaza, no busca aclarar, busca ganar tiempo. Mensajes contradictorios, voceros hablando antes de que existan hechos completos, instituciones reaccionando más rápido de lo que pueden explicar. Eso no es incompetencia aislada, es incentivo. El sistema recompensa la velocidad, no la precisión. Premia el control del titular, no la verdad final. Por eso aparecen declaraciones prematuras, como las que incluso senadores del propio partido dicen que dañan la confianza pública. El objetivo no es convencer a todos, es mantener cohesionada a la audiencia suficiente, el tiempo justo. Y aquí está la parte inquietante. Los medios amplifican el miedo. Los correos convierten la urgencia en dinero. Las crisis se superponen hasta que ninguna puede procesarse del todo. Así, la saturación reemplaza al debate. La confusión reemplaza a la rendición de cuentas. No hace falta una orden explícita. El sistema ya sabe cómo moverse bajo presión y cuando eso se normaliza, no importa quién esté al mando, la máquina sigue funcionando igual. Por eso la pregunta real no es quién falló, es cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio inestable, porque el siguiente movimiento ya se está formando. A partir de aquí el camino se divide, pero ninguno es tranquilo. El primero es el que ya empieza a insinuarse en el contenido. Más investigaciones, más llamados a testificar, más presión desde dentro del propio partido. Senadores hablando de supervisión real, de audiencias, de transparencia. Ese camino no promete calma inmediata, pero sí algo distinto, fricción. Y la fricción ralentiza al poder cuando ya no puede moverse en silencio. El segundo camino va en dirección opuesta. Cerrar filas, doblar la narrativa. Tratar cada crítica como ataque, cada investigación como conspiración, intensificar el miedo, acelerar los mensajes, confundir aún más los planos entre gobierno, campaña y espectáculo. Ese camino es más rápido y por eso es tentador. El problema es que ambos caminos ya están en movimiento al mismo tiempo. No hay una decisión clara, hay impulso. Y cuando un sistema avanza por inercia, no frena donde quiere, frena donde puede. Aquí está lo inquietante. El próximo paso no será anunciado, no vendrá en una conferencia, se va a notar en cómo reaccionan cuando algo más ocurra y la única certeza es esta: la próxima reacción llegará más rápido que la anterior. Todo este relato se puede reducir a una sola idea incómoda. Cuando el poder entra en pánico, deja pistas por todas partes. Reuniones de emergencia que no se explican. Mensajes que cambian de un día para otro. Voceros que hablan antes de saber. Instituciones que reaccionan sin coordinarse. Nada de eso ocurre cuando alguien se siente realmente seguro. El hecho no es solo que exista presión, es cómo se maneja. Según el contenido, vemos un gobierno que dice una cosa en público y hace otra en privado, que pide calma mientras acelera, que habla de control mientras improvisa. Y eso redefine toda la historia. No estamos viendo fuerza, estamos viendo contención. Porque cuando un sistema empieza a defenderse de esta manera, ya no está moldeando el futuro, está tratando de alcanzar al presente. Y eso casi nunca termina bien. Lo que viene después no depende de un solo evento, sino de cómo reaccionen al siguiente error, a la siguiente revelación, a la siguiente grieta interna. Esa reacción va a decir más que cualquier discurso. Si quieres seguir entendiendo cómo se mueven estos patrones antes de que se vuelvan evidentes para todos, sígueme y suscríbete. Esto no termina aquí. De hecho, esto recién empieza. ¿Quieres que continúe con una capa más profunda en el próximo video?